La Gran Pirámide de Egipto, la tumba más famosa del mundo, erigida por un faraón con fama de ser especialmente cruel. Keops aterrorizó a su pueblo, lo esclavizó. Un megalómano dispuesto a sacrificar a sus súbditos para lograr su objetivo. Los arqueólogos investigarán la verdad sobre aquel rey y sus pirámides. Es un buen ejemplo de lo duro que era este trabajo. No era nada fácil. Y descubrirán extrañas ceremonias y la increíble ciudad perdida de los obreros de las pirámides. Son esos momentos congelados en el tiempo, los que te lo cuentan todo sobre el antiguo Egipto. ¿Es esta maravilla del mundo antiguo un monumento a la monstruosidad? Las pirámides nos cuentan un relato lleno de innovación. Era una máquina resucitadora. Misteriosos rituales. Todo eso ayudaba al difunto a recargar su energía y vivir eternamente. Trabajo extenuante e intrigas palaciegas que nos descubre los secretos mejor escondidos de los faraones. Cada momia es distinta, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nos permite atisbar en el día a día de los trabajadores y desvela la asombrosa historia del antiguo reino de Egipto. No es solo que el antiguo Egipto hiciera las pirámides, sino que las pirámides conformaron el antiguo Egipto. Los secretos de las pirámides. Hacia el año 2483 a.C., el reinado de un faraón llamado Keops llegaba a su fin. Y estaba a punto de ver la obra más importante de su vida. La mayor pirámide de la historia de Egipto. La Gran Pirámide de Giza. Keops ordenó a sus súbditos que le construyeran este colosal monumento, una máquina de resurrección que lo catapultaría a la otra vida. Hoy, unos 4.500 años después, la Gran Pirámide es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Mide más de 130 metros de altura y está formada por 2,5 millones de bloques de piedra. Tardaron más de 25 años en construirla. Durante mucho tiempo, nadie supo a ciencia cierta cómo movilizó Keops a todo el país para levantarla. En El Cairo, en el Museo Egipcio, la egiptóloga Salima Ikram investiga al faraón Keops. Este museo alberga 170 tesoros, pero solo uno lleva el rostro del faraón más ambicioso. Una pequeña figura de marfil de tan solo 7 centímetros. Es la única estatua que tenemos que lleva inscrito el nombre de Keops. Tiene los elementos básicos de las representaciones de los faraones. Resulta irónico porque es el faraón con la pirámide más grande y esta estatua es diminuta. Es muy extraño porque debería haber muchas más representaciones de este faraón. ¿Dónde están las imágenes de sus otros templos? ¿Dónde están las grandes estatuas? Lo que le pasó a Keops fue muy curioso. Puede que el hecho de que solo se conserve una estatua de él guarde relación con su desacreditada reputación. Hace 2.500 años, el historiador griego
recorrió Egipto recopilando testimonios e historias que fueron narradas de generación en generación. Cuando llegó a Giza, 22 siglos después de que se construyera la Gran Pirámide, el monumento seguía siendo la estructura artificial más alta del planeta. Heródoto decía que los egipcios recordaban a Keops como un tirano que siempre estaba insultando a viva voz. Keops no sale muy bien parado en la historia de Heródoto. Según él, Keops era un rey malvado al que nadie quería por su crueldad. Heródoto escribió que Keops aterrorizó a su pueblo y lo esclavizó para que construyera la Gran Pirámide. Heródoto retrata a Keops como un tirano que cerró todos los templos del país para que todo el mundo se centrara únicamente en la construcción de su Gran Pirámide, y cuya hija trabajaba en un burdel y recibía bloques de piedra como pago por sus servicios. Cuesta entender de dónde sacaba Heródoto aquellas historias, pero lo que está claro es que en el Egipto de aquella época se decía que Keops no fue un faraón nada benevolente. Según Heródoto, así fue como se construyó la Gran Pirámide, con mano de obra esclava a las órdenes de un monstruo depravado. Pero ¿cuánto de cierto había en todo aquello? Habían transcurrido siglos desde la muerte de Keops y recopiló información de personas que nunca vieron ni a Keops ni a sus hijos y que vivió miles de años después de ellos. La verdad permaneció oculta durante mucho tiempo. Pero los historiadores descubrieron algo importante examinando las inscripciones de la tumba de Keops, el nombre del principal responsable de la construcción de la pirámide. Keops puso al mando de las obras a su visir Emi-Unu. Emi-Unu era el sobrino de Keops, y por sus títulos sabemos que estaba al mando de las obras de construcción de la Gran Pirámide. Emi-Unu creció en el seno de una familia constructora de pirámides. Su padre fue el arquitecto del padre de Keops, Snofru. Por suerte contaba con la experiencia necesaria para satisfacer las enormes expectativas de Keops. Quería construir la mayor pirámide nunca antes vista por el hombre y pretendía hacerlo en un plazo de 20 años o menos. Era un proyecto colosal que debió ser muy estresante para Emi-Unu. Keops le ordenó algo más: construir su mausoleo lejos del de sus ancestros. Emi-Unu recorrió la orilla oeste del Nilo en busca del lugar adecuado. El sol se pone en el oeste, uno de los símbolos de la muerte, así que ahí es donde se construían todas las pirámides. Escoger un sitio no era tarea fácil. Debía elegir una zona digna de albergar la obra más grande de la historia de la humanidad. ¿Dónde están los terrenos altos? ¿Dónde los bajos? ¿Dónde está la inclinación? Si ponemos una rampa aquí o un templo ahí, ¿aguantará? ¿Dónde ponemos los cementerios? ¿De dónde extraemos la roca? Todo eso era lo que los egipcios debían tener en cuenta. Emi-Unu debía evitar por todos los medios que le ocurriera lo mismo que a su padre Nefermat.
Nefermat tuvo un grave problema en la construcción de su segunda pirámide para Snofru. La ambiciosa pirámide lisa, que ya tenía medio terminada, comenzó a derrumbarse. Los cimientos no eran lo bastante fuertes como para soportar el peso de la estructura. Para impedir que se derrumbara del todo, se vio obligado a cambiar el ángulo de las caras de la pirámide, dándole el nombre por el que se la conoce hoy en día, la pirámide acodada. El rey consideró que aquella extraña pirámide no era digna de él, y Nefermat tuvo que empezar de cero una nueva. Keops quiere una pirámide más grande aún. Y Emiunu no puede permitirse cometer un error similar. Sería comprensible que a Keops le preocupara el hecho de vivir el tiempo suficiente para ver su pirámide terminada. Sería como su padre Snofru, que construyó 3 pirámides antes de morir, o morirá antes de ver terminada siquiera la primera. Lo más importante para un rey era completar su pirámide antes de morir. Tenía que ver su pirámide terminada. Y si la leyenda de la crueldad de Keops era cierta, más le valía a Emiunu no decepcionarle. Los ingenieros de Emiunu pasaron días y días en el desierto, examinando el lecho rocoso en busca de la ubicación ideal para la pirámide del rey Keops. Recorrieron kilómetros de desierto analizando la naturaleza de la roca y la ondulación del terreno, hasta que dieron con el lugar perfecto. Giza. En la actualidad, Giza forma parte de la periferia de El Cairo. Hace 4.600 años era una meseta vacía situada a 30 kilómetros de la pirámide acodada y no muy lejos de la capital, Memphis. Desde el punto de vista geológico, lo que había aquí era una gran placa de caliza, la plataforma perfecta para construir los cimientos de una pirámide. Mark Lehner es un profesor estadounidense de arqueología y egiptología. Se ha pasado 3 décadas investigando Giza, recopilando indicios de cómo se construyó la Gran Pirámide. En un determinado momento me di cuenta de que para entender las pirámides debía olvidarme de ellas, porque sin entender a la gente, su economía y su sociedad, nunca entendería las pirámides. Al sur de la pirámide está el otro motivo que hizo que Emiunu se decantase por este lugar. Una gran cantera de más de 30 metros de profundidad. Aquí estoy viendo algo que los canteros de la época también vieron. Un filón de hierro que debilita la roca. Eran buenos geólogos naturales que sabían utilizar esos filones para cortar los sillares de piedra. Es como una ayuda extra. La naturaleza les echó una mano. Le sacaban partido a todo. La cantera está a apenas 300 metros de la Gran Pirámide. Una decisión inteligente de Emiunu que contribuyó a acelerar la construcción. Pero terminarla a tiempo requeriría un esfuerzo sobrehumano. Y algo de ayuda por parte de los dioses. Antes de que comenzaran las obras, Emiunu y el faraón Keops visitaron Giza. Debían llevar a cabo una ceremonia sagrada.
Un ritual que, según ellos, sería crucial para que la pirámide saliera bien. El faraón llevaba una corona doble especial. El color blanco representaba el Alto Egipto en el sur y el rojo el Bajo Egipto en el norte. Esa corona simbolizaba la unidad de su pueblo, al que llevaría con él al más allá siempre y cuando la pirámide saliera bien. La suma sacerdotisa iba vestida como la diosa de las matemáticas y la astronomía, Seshat. Y portaba un aparato de medición llamado Merhet. Con esta herramienta podían alinear la pirámide de Keops con el norte. El faraón creía que en el norte había un portal que su alma atravesaría para reunirse con sus ancestros y los dioses. Lo que hacía que la orientación de la pirámide fuese un poderoso símbolo, igual que su tamaño. Sus topógrafos utilizaron cuerdas para medir los 230 metros que ocuparía cada lado. Este acto era el que daba nombre a la ceremonia, Pet Ches, el estiramiento de la cuerda. Una vez concluida la ceremonia, Keops le da nombre a su tumba, Ajet Khufu, el horizonte de Keops. Después de morir, el faraón se fusionará con el dios Sol y desaparecerá cada noche en el horizonte para renacer al día siguiente con las primeras luces del alba. El ritual ha concluido y los dioses están satisfechos. Pero Emiunu aún debe terminar de diseñar la Gran Pirámide. Las colosales dimensiones de esta preocupaban a los ingenieros. Pero Emiunu no tenía elección. Debía acatar las órdenes de Keops, que quería una pirámide de caras lisas como la tercera y última pirámide de su padre Snofru. La pirámide roja de Snofru medía 105 metros. Era la estructura más alta del mundo, pero Keops quería que la suya midiera 30 metros más. Sería el mayor proyecto constructivo de la historia del ser humano y requeriría mano de obra y suministros de todo Egipto. Debía extraer la piedra de las canteras y transportarla hasta la meseta de Giza. Así que tenía que reunir a obreros de todo el país para que fuesen a trabajar allí y luego tenía que organizarlos. ¿Cómo hizo todo aquello? En la meseta de Giza, Mark Lehner investiga si es cierto que el faraón Keops era un tirano que esclavizó a su pueblo, obligándolo a construir su gran pirámide. Para encontrar la respuesta, Mark deja de lado por un momento la pirámide y se centra en los restos de un gran muro construido a sus pies. Se llama el Muro del Cuervo. Mide 200 metros de largo. En nuestras excavaciones hemos descubierto que mide 10 metros de ancho y otros 10 de alto. Este muro nos dice que querían que el complejo perdurase. Al norte del muro está la Esfinge, las tumbas, los cementerios, las pirámides.
Leonard se hace una pregunta lógica. Si esta necrópolis estaba a un lado del muro, ¿qué había al otro lado? Supongo que al sur había infraestructuras, asentamientos. Mark tiene razón. Tras este muro, los arqueólogos desenterraron una gran ciudad oculta. Una metrópolis de unas 5 hectáreas que se extendía por las orillas del Nilo y que tenía miles de habitantes. Hay que echarle un poco de imaginación, pero todo esto era la ciudad de los obreros, la infraestructura que se creó para construir las grandes pirámides. Creo que, sin caer en hipérboles, podríamos llamarla la ciudad perdida de las pirámides. La arena oculta valiosa información sobre las condiciones de vida de los constructores de las pirámides. Llevamos 30 años haciendo excavaciones aquí y cuando acabamos, volvemos a taparlo todo con arena para regresar más tarde y seguir investigando. Si no, este lugar no podría conservarse. Han hallado indicios que indican que esto era algo más que un gran campo de trabajos forzosos. Hemos reconstruido una de las casas pequeñas justo encima de la original. Es una vivienda sencilla que pertenecería a un oficial de bajo rango, así que en lugar de una gran recepción tenemos este espacio rectangular con un banco que se llamaba mastaba en árabe. Seguramente estaba cubierto de esteras de juncos o incluso alfombras y cojines. Aquí tenemos la plataforma de la que estaría cubierta con una estera y cojines. Es lo bastante ancha como para que quepa un hombre, un oficial. Podía estirarse bien y también había espacio para su esposa. En la parte trasera de una casa, el equipo de Mark encuentra un horno de pan y otros utensilios para preparar alimentos. Hemos encontrado un sitio para cereales, para trigo, probablemente. Lo molían para hacer harina y uno de los miembros de la familia se ponía así, de rodillas. Molía el cereal hasta producir la harina que luego guardaba en pequeñas vasijas. Esta pequeña población urbana, a la que llamamos las Casas del Este, es importante porque nos indica que aquí residían familias enteras. Mark cree que esta era la casa de uno de los supervisores. Pero ¿dónde vivían los obreros? Tras excavar todo el yacimiento, Mark descubre dónde vivían. Los urbanistas dividieron la ciudad en 3 distritos. En uno vivían los nobles, los supervisores y la Guardia Real. En otro estaban las panaderías, los mataderos, las cervecerías y los artesanos. En el centro de la ciudad residía la colosal mano de obra que requería la pirámide. Los obreros vivían en edificios con habitaciones alineadas que medían más de 30 metros de largo. En cada uno residían varias docenas de obreros. Los barracones, esos grandes pasillos, esas galerías, seguramente estaban divididas por sexos. Habría sobre todo hombres jóvenes que iban rotando en los turnos de trabajo, hombres jóvenes provenientes de aldeas de todo Egipto que seguramente se reunían en pequeños grupos. No da la impresión de que los barracones de los trabajadores estuviesen cerrados y apartados como si fuesen una especie de campo de trabajo. De hecho, estaban en el centro de una gran ciudad. Mark ha descubierto dónde vivían y también hay indicios de cómo vivían. Hay pruebas de que se trataba bastante bien a los obreros de las pirámides. Llegaba mucha carne a la ciudad para ellos.
En las excavaciones de la meseta de Giza encontraron grandes moldes de pan, por lo que se deduce que la gente se alimentaba principalmente de pan. También se han hallado restos de bagre, así que sabemos que los obreros también lo comían con regularidad. No llevaban una vida tan precaria como la mayoría de la gente en la Edad del Bronce. Si trabajabas en uno de aquellos proyectos reales, podías dar por hecho que recibirías comida en cantidades razonables y con regularidad. El bienestar de los trabajadores era clave para el éxito del proyecto. Si quieres que la pirámide esté lista a tiempo, debes tener contentos a tus trabajadores. Tienes que alimentarles bien y mantenerlos fuertes. Para levantar piedras pesadas hay que estar bien alimentado. No puedes estar pasándolo mal día sí y día también. Todas las pruebas encontradas por Mark contradicen la leyenda de que Keops esclavizó y maltrató a sus obreros. Esta nueva información pone en entredicho mucho de lo que creíamos saber sobre la construcción de las pirámides. No se han hallado pruebas documentales del Egipto de aquella época que respalden el testimonio en el que Heródoto habla de 100.000 esclavos. El pueblo de los obreros de Giza, que está relacionado con la Gran Pirámide, nos muestra que eran profesionales. Había muchas personas muy bien formadas que seguramente transmitían sus habilidades de padre a hijo, de madre a hija, etc. Eran profesionales que participaban en un gran proyecto constructivo. Si no eran esclavos, ¿qué hizo Keops para obligarles a que trabajaran para él? Las pruebas halladas en una ciudad perdida sugieren que los constructores de la Gran Pirámide no eran esclavos del faraón Keops. En lugar de eso, lo más probable es que fuesen artesanos profesionales y obreros reclutados mediante un sistema similar al del servicio militar. Muchos jóvenes se registraron para ser reclutados y trabajar en las obras de la Gran Pirámide. Imaginaos aquellos campesinos que llegaban en barco hasta la meseta de Giza y veían aquella gigantesca pirámide alzándose en la distancia y a los obreros transportando bloques de piedra de 2,5 toneladas. Debía ser asombroso para ellos. Keops congregó a su gente en torno a un objetivo común, motivándola con comida, sentido del deber y camaradería en lugar de con fuerza bruta. No creo que fuesen obreros que estaban allí por obligación, realizando trabajos forzados y que prefirieran estar en cualquier otro sitio y no tener relación alguna con el faraón. Reuniendo mano de obra procedente de todos los rincones de Egipto, Keops propagó sus ideas y su influencia por todo el país. Uno de los aspectos positivos de la construcción de las pirámides fue que ayudó a extender el poder del rey por el país y contribuyó a crear una cierta identidad nacional. Todos los que participaron en la construcción de las pirámides creían que mediante ese proyecto estaban construyendo Egipto. Ayudaban a resucitar a su rey. Lo más probable es que el día a día de los artesanos profesionales y los supervisores no tuviera nada que ver con la imagen de esclavitud que se percibe en ciertas historias. El artesano se levantaba con las primeras luces del alba, se lavaba y se vestía con una sencilla prenda de lino. Rodeado por su familia, recitaba sus oraciones. Veneraba al dios Ra, el dios del sol y creador del universo. Su primera comida del día consistía en pan, pescado seco y ajo, todo regado con cerveza. Después, el artesano salía de casa para comenzar lo que, según fuentes antiguas, sería un turno de 10 horas. El artesano cruzaba una de las calles principales, que ya estaría bullendo de actividad.
Sería la primera vez en la historia que un faraón congregaba a tantos agricultores, artesanos y obreros en el mismo lugar. No olvidéis que eran jóvenes procedentes de pequeños pueblos que tendrían unos pocos cientos de habitantes y llegaban aquí, a Giza, donde habría miles, decenas de miles de personas. Cuando esos jóvenes regresaban a su pueblo, no eran los mismos que se fueron. Volvían con una nueva identidad, con la idea de pertenecer a algo más grande. Mark Lehner cree que el muro del Cuervo marcaba la frontera entre la ciudad y la pirámide. Lo más seguro es que aquellos jóvenes obreros pasaran todos los días por esta puerta porque al otro lado estaban las canteras, que era su lugar de trabajo. El muro del Cuervo también tenía una simbología. Separaba la zona sagrada de la necrópolis en el norte de la ciudad de los vivos en el sur. Gracias a lo bien organizada que estaba la ciudad de Keops, los obreros vivían en buenas condiciones y trabajaban con ahínco en la construcción de la pirámide. Aquellos hombres labraron, trasladaron y colocaron unos 6 millones de toneladas de piedra. Para extraer un bloque de piedra, lo primero que hacían era marcar las medidas. Luego excavaban a los lados y también a lo largo de la base para liberarlo. Después ponían losas bajo el bloque recién cortado para que no cayera desde demasiada altura al sacarlo. Era un trabajo laborioso que los obreros realizaban en equipos. Los egiptólogos calculan que en esta cantera trabajaban 2000 picapedreros que extraían 200 bloques al día, cada uno de unas 2,5 toneladas de peso. Este es uno de los grandes bloques de piedra. Es un muy buen ejemplo de cómo una persona dividía estos grandes bloques cortándolos como si fuesen trozos de tarta. No era una tarea agradable. Esa persona o personas se pasaban todo el día aquí metidos trabajando. Tiene el ancho justo para que quepa uno. Con el percutor, el mazo y el cincel iban agrandando esta grieta. Lo sabemos por estas marcas estriadas que dejaron. Es un buen ejemplo de lo duro que era este trabajo. No era nada fácil. El trabajo no es solo duro, también es peligroso. Se cree que los accidentes eran frecuentes y brutales. Pero para que la pirámide estuviese lista a tiempo, Keops no podía permitirse perder a sus obreros por heridas derivadas de ellos. Los obreros de las pirámides sufrían todo tipo de problemas causados por la dureza de su trabajo. Tenían heridas provocadas por trasladar grandes bloques de piedra, empujarlas y usar mucha fuerza. También tenemos información sobre cómo trataban a algunos de ellos en la obra. Sabemos que los antiguos egipcios tenían amplios conocimientos de medicina porque hemos visto obreros de las pirámides con fracturas óseas que habían sido tratadas como lo hacemos hoy en día, inmovilizándolas y entablillándolas. Los historiadores han descifrado inscripciones en tumbas que aportan más datos sobre los cuidados médicos que recibían los obreros. Peseshet fue una mujer fascinante del antiguo Egipto. Sabemos que vivió durante el reinado de Keops, porque su nombre aparece en un mausoleo con el insólito título de Supervisora de Mujeres Sanadoras. Por desgracia, no sabemos nada más. No estamos seguros de si Peseshet era una sanadora también, pero todo parece apuntar a que así era.
Preparaban muchos remedios con plantas medicinales, a veces también con partes de animales. Bebían tuétano para fortalecerse y sabían tratar cefaleas, dolor articular, otros dolores, tos, moqueo. También conocían varias dolencias oculares y sabían tratarlas. Los huesos rotos eran un grave problema. En crónicas de periodos posteriores de Egipto se explica cómo funcionaban las visitas al médico. Si Pesechet examinaba ella misma al obrero, invocaba a la diosa de la curación, Sekhmet, para que la ayudara. Luego, mediante un método que aún se practica hoy en día, trataba el brazo fracturado. Primero realineaba el hueso. Y después lo inmovilizaba con una tablilla de madera. Finalmente cubría la herida con miel, que actúa como desinfectante y antiinflamatorio. La sanación estaba ligada a la magia. Si te picaba un escorpión, ibas a que te viera una sanadora o un sanador y te prescribiera un hechizo. Un increíble nuevo hallazgo nos descubre la importancia que tenían la religión y la magia en las vidas de los obreros de las pirámides. Mientras Mark Lehner investigaba la ciudad perdida de los obreros de las pirámides, un equipo de arqueólogos egipcios ha encontrado algo increíble que nos descubre la motivación extra de los trabajadores. Un guarda que iba montado en burro se tropezó con un muro de barro. Enseguida vieron que eran los restos de algún tipo de estructura, así que empezaron a excavar. Primero encontraron una tumba y luego otra y otra, así que llegaron a la conclusión de que ahí estaban las tumbas de los obreros que habían construido las pirámides. Hay cientos de tumbas en las afueras de la ciudad de los obreros. La excavación de este yacimiento duró muchos años y creo que es uno de los descubrimientos más importantes que se han llevado a cabo en Giza en el último siglo. Ahora estamos en la parte inferior donde están las pequeñas mastabas. Están hechas de ladrillos de barro y roca partida. Lo más seguro es que la mayoría de los que fueron enterrados aquí fuesen obreros. Parece que las personas con un estatus social inferior fueron enterradas abajo y que a sus superiores los enterraron en la parte de arriba. Se hallaron pruebas muy interesantes que confirman esta teoría. Una de las tumbas, por ejemplo, tenía inscrito el título de Supervisor de las caras de la pirámide. Aquellos títulos eran como su currículum. Los que podían permitírselo empezaban a construir sus tumbas mucho antes de morir y se aseguraban de que se grabaran las inscripciones que querían. Si conseguían un ascenso, encargaban grabar ese nuevo título en su tumba. Son esos momentos congelados en el tiempo de las paredes de las tumbas de Giza, los que te lo cuentan todo sobre la sociedad del antiguo Egipto. Estos descubrimientos aportan nuevos e insólitos datos sobre la vida de los trabajadores. Examinando sus huesos, los objetos funerarios que los acompañaban y los elementos decorativos de sus tumbas, rellenamos los huecos que nos faltaban.
La ubicación de estas tumbas apunta a la motivación extra de los obreros. Aprovechar que el faraón se iba en su pirámide al más allá para unirse al viaje. No lo sabemos a ciencia cierta, pero creo que el prestigio de haber participado en la construcción de la Gran Pirámide fue una motivación para quienes estuvieron implicados en el proyecto. Si trabajabas en el proyecto real de Giza, ayudando a crear la pirámide más grande de la historia de Egipto, tu recompensa no era tan solo el salario que recibías a diario, sino la posibilidad de ser enterrado cerca del rey en Giza. Es de suponer que los que pudieron construir sus tumbas cerca de la pirámide se beneficiaron del carácter semidivino o divino del faraón, descansando junto a su mausoleo. La existencia de un cementerio obrero en Giza también pone en entredicho el testimonio de Heródoto, que hablaba de 100.000 esclavos realizando trabajos forzosos. Esto nos indica que no eran esclavos. Si lo hubiesen sido, nunca habrían sido enterrados junto a la pirámide. No habrían querido estar bajo la sombra del faraón. El relato de Heródoto que retrata a Keops como un esclavista me recuerda a las típicas respuestas modernas. ¿Cómo pudo construir una estructura semejante? Obviamente obligando a todo el mundo a que trabaje para ti. Pero hoy en día los arqueólogos creen que Keops se valió de una mano de obra preexistente y bien preparada. Había que colocar 340 bloques de caliza al día y recibían una nueva remesa de sillares cada 34 minutos. Eso es mucho trabajo. Y construir algo de esas dimensiones requiere una gran capacidad organizativa. La Gran Pirámide de Keops ayudó a apuntalar la estructura económica y administrativa del antiguo Egipto. En aquella época había una nueva generación de obreros, administradores y artesanos que estaba debidamente formada y que fue capaz de erigir la mayor pirámide del antiguo Egipto. Al igual que su padre, Keops creó granjas y la infraestructura necesaria para abastecer a sus obreros. Creando esos recintos agrarios y poniendo al mando a gente capaz de trabajar la tierra y obtener cultivos, se sacó realmente provecho de esas tierras. Además, el éxito de esos proyectos propició la creación de más ciudades y explotaciones agrarias que también formaron parte de Egipto. El país estaba mucho más unido que en reinados anteriores. Una tremenda cantidad de personas trabajaba unida por un objetivo común: construir una monumental tumba para su rey. Durante esa generación, vemos que los egipcios trabajaron como un solo hombre para llevar a cabo un proyecto colosal y unificado, y eso contribuyó a mejorar la estabilidad del Estado. Keops hizo todo lo que pudo para que su pirámide estuviese lista antes de su muerte. Nombró a su visir Emiunu jefe de proyecto. Construyó una ciudad para sus trabajadores y les proporcionó alimentos y cuidados médicos. Además, les motivó con la promesa de dejarles construir sus tumbas cerca de la pirámide. Pero 20 años después del comienzo de las obras, la Gran Pirámide aún no estaba lista. Y si no se terminaba antes de que Keops muriera, todo el esfuerzo sería en vano.